Hola, hola, queridísimos fans de las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de noticias, reacciones y dramas turcos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha revolucionado el panorama de las series turcas y sobre todo, los corazones de los fans españoles. Exacto, hoy vamos a desgranar la increíble, la apasionante, la a veces confusa pero siempre entretenida relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, tenemos Hande y Kerem para rato. Pero no nos vamos a quedar solo en la superficie, no, no. Hoy vamos a explorar a fondo las reacciones de los fans españoles ante esta pareja. ¿Por qué los españoles se han enamorado tanto de ellos? ¿Cuáles son los momentos que más han celebrado? ¿Qué opinan de su relación pasada y qué esperan del futuro? Prepárense porque algunas de las reacciones les van a sorprender, se los aseguro. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan tanto como yo hablando de nuestras series turcas favoritas y de todos los chismes que las rodean, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Vamos a darle mucho amor a este canal y a seguir creciendo juntos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo Hande y Kerem y a descubrir las reacciones más apasionadas de los fans españoles. Bueno, ¿por dónde empezamos? Creo que lo más lógico es empezar por el principio, por el boom, por la serie que lo cambió todo, Sen Kalkam, o como la conocemos aquí, Love is in the air. Esta serie fue un auténtico fenómeno en España. La química entre Hande y Kerem era palpable, traspasaba la pantalla y, obviamente, los fans españoles no tardaron en darse cuenta. Recuerdo que desde los primeros capítulos, las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la pareja. Es que se miran con unos ojos, la química que tienen es increíble, necesito que estén juntos en la vida real. Eran solo algunos de los miles de mensajes que podías encontrar en Twitter, Instagram y Facebook. Los fans españoles estaban completamente cautivados por la historia de amor entre Eda y Serkan, pero también, y quizás aún más, por la conexión que percibían entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Una de las cosas que más fascinó a los fans españoles fue, sin duda, el humor. Love is in the air no es la típica telenovela dramática. Tiene momentos muy divertidos, situaciones cómicas y, sobre todo, unos personajes muy carismáticos. Y Hande y Kerem supieron aprovechar al máximo ese humor. Sus improvisaciones, sus miradas cómplices, sus bromas en el set. Todo eso se transmitía al público y los fans españoles lo agradecían muchísimo. Se reían con ellos, sufrían con ellos y por supuesto sipeaban con ellos. Porque, seamos sinceros, ¿quién no sipeó a Hande y Kerem durante la emisión de Love is in the air? La tensión romántica era tan evidente que era imposible no imaginar que algo más estaba pasando entre ellos. Y bueno, como todos sabemos, los fans españoles no se equivocaban. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue una explosión de alegría en las redes sociales. Recuerdo que los hashtags #Hande Erçel, #Kerem Bürsin y #Anker, como se les conocía cariñosamente, se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans españoles estaban eufóricos. Lo sabíamos, siempre lo supimos, son perfectos el uno para el otro. La alegría era contagiosa y se podía sentir en cada comentario, en cada publicación. Y claro, una vez que confirmaron su relación, los fans españoles se volvieron aún más obsesionados con la pareja. Cada foto que publicaban juntos, cada comentario que se dedicaban el uno al otro, cada aparición pública. Todo era analizado al detalle y celebrado con entusiasmo. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a Hande y Kerem, donde se recopilaban todas las noticias, fotos y vídeos de la pareja. Se convertían en detectives amorosos, buscando pistas en cada interacción. Recuerdo debates acalorados sobre el significado de un simple emoji en un comentario de Instagram. La pasión era innegable. Una de las cosas que más gustaba a los fans españoles era la naturalidad de Hande y Kerem. No eran una pareja que intentaba aparentar algo que no eran. Se mostraban tal y como eran con sus virtudes y sus defectos. Se reían de sí mismos, se apoyaban mutuamente y se querían de una manera muy auténtica. Y esa autenticidad era lo que conquistaba a los fans españoles. Los veían como personas reales, no como figuras intocables del espectáculo. Esa honestidad, esa transparencia, era como un bálsamo en un mundo lleno de poses y apariencias. Además, Hande y Kerem no dudaban en interactuar con sus fans. Respondían a sus comentarios, les agradecían su apoyo y les dedicaban mensajes de cariño. Esa cercanía era muy valorada por los fans españoles, que se sentían parte de la vida de la pareja. Se sentían escuchados y apreciados, y eso hacía que su amor por Hande y Kerem fuera aún más fuerte.
Era como si los consideraran amigos cercanos, confidentes incluso. Esa conexión personal era lo que diferenciaba a esta pareja de otras del mundo del espectáculo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis entre Ande y Kerem. Al principio, los fans españoles se negaban a creerlo. Pensaban que eran solo rumores sin fundamento, inventados por la prensa para crear polémica. Pero lamentablemente los rumores terminaron siendo ciertos. Ande y Kerem anunciaron su ruptura. Fue un duro golpe para los fans españoles. Muchos no podían creerlo. Estaban devastados. No puede ser porque eran la pareja perfecta. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. Algunos incluso culpaban a la prensa o a las agendas de trabajo de la pareja por la ruptura. Se crearon teorías conspirativas, se analizaban entrevistas antiguas buscando señales de la crisis. El drama era palpable. Pero a pesar de la tristeza, la mayoría de los fans españoles mostraron su apoyo a Ande y Kerem. Entendían que las relaciones no siempre funcionan y que lo importante era que ambos fueran felices. Les deseaban lo mejor en sus vidas y les agradecían por todos los momentos felices que les habían regalado. Fue un acto de madurez y comprensión que demostró la profundidad del cariño que sentían. Y aquí es donde entra una faceta muy interesante de los fans españoles, la capacidad de respetar la privacidad de los artistas. A pesar de la decepción por la ruptura, la mayoría de los fans españoles se abstuvieron de criticar o juzgar a Ande y Kerem. Entendieron que era una decisión personal y que no tenían derecho a meterse en sus vidas privadas. En lugar de alimentar el morbo, optaron por la empatía y el respeto. En lugar de eso, se centraron en recordar los buenos momentos que habían vivido junto a la pareja. Compartieron fotos y vídeos de Ande y Kerem juntos, recordaron sus momentos más románticos y les agradecieron por haberles hecho soñar. Fue una forma de mantener vivo el recuerdo de la pareja y de celebrar el amor que habían compartido. Era como un homenaje a una historia de amor que, aunque terminada, había dejado una huella imborrable. ¿Y ahora, qué pasa con el futuro? ¿Qué esperan los fans españoles de Ande y Kerem? Pues obviamente hay de todo. Algunos sueñan con una reconciliación. Creen que el amor entre Ande y Kerem sigue vivo y que con el tiempo podrían volver a estar juntos. Estas esperanzas se alimentan de pequeños gestos, de miradas captadas en eventos públicos, de la ausencia de declaraciones negativas entre ellos. La llama de la esperanza nunca se apaga del todo. Otros, en cambio, son más realistas y entienden que es poco probable que eso ocurra. Aceptan la realidad y se enfocan en apoyar sus carreras individuales. Pero incluso aquellos que no creen en una reconciliación, siguen admirando y respetando a Ande y Kerem. Reconocen su talento, su profesionalidad y su carisma. Les desean lo mejor en sus carreras y esperan seguir disfrutando de sus trabajos. Su admiración trasciende la relación sentimental que tuvieron. Y por supuesto, hay quienes sueñan con verlos trabajar juntos de nuevo. Creen que la química entre Ande y Kerem es única y que sería un error no aprovecharla. Les encantaría verlos protagonizar una nueva serie o película, donde pudieran demostrar una vez más su talento y su conexión. Imaginan historias, tramas, personajes que encajarían a la perfección con la dinámica que ya conocen y aman. Lo que sí es cierto es que pase lo que pase, Ande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en el corazón de los fans españoles. Su historia de amor, su química en la pantalla y su cercanía con el público han dejado una huella imborrable. Han sido y seguirán siendo una de las parejas más queridas y admiradas por los fans españoles. Son un referente, un icono para muchos. Y no podemos olvidar mencionar cómo los fans españoles también han seguido las carreras individuales de Ande y Kerem después de la ruptura. Han apoyado sus nuevos proyectos, han celebrado sus éxitos y les han defendido ante las críticas. Han demostrado que su cariño por ellos va más allá de su relación como pareja. Han evolucionado de fans de la pareja a fans de los individuos. Por ejemplo, muchos fans españoles han expresado su admiración por la evolución de Ande como actriz. Han elogiado su trabajo en Bambas Kabiri, destacando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Han seguido de cerca su crecimiento profesional, notando la madurez y la profundidad que aporta a cada papel. También han seguido de cerca sus proyectos como modelo y embajadora de marcas de renombre. Han celebrado sus logros en el mundo de la moda y la belleza, destacando su elegancia y su estilo único. Y por supuesto, también han mostrado su apoyo a Kerem en sus nuevos proyectos. Han elogiado su trabajo en Eflatun, una película que muestra una faceta diferente del actor. Han seguido de cerca sus proyectos como productor y guionista. Han aplaudido su incursión detrás de las cámaras, reconociendo su talento para contar historias. Y han celebrado su compromiso con causas sociales.
Han valorado su activismo y su disposición a utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Lo que queda claro es que los fans españoles han construido una relación muy especial con Ande y Kerem. Una relación basada en el cariño, el respeto y la admiración. Una relación que va más allá de la pantalla y que se extiende a sus vidas personales y profesionales. Es una conexión profunda, un lazo que probablemente perdurará en el tiempo. Pero profundicemos aún más en el fenómeno Anker. ¿Qué elementos específicos de su personalidad y de su relación cautivaron tanto a los españoles? Creo que hay varios factores clave. ******, la accesibilidad ****, a pesar de ser estrellas de la televisión, Ande y Kerem proyectaban una imagen de cercanía y accesibilidad. Se mostraban como personas normales, con sus preocupaciones, sus alegrías y sus vulnerabilidades. Esto conectaba con el público español, que valora la autenticidad y la honestidad. ****, la pasión que demostraban en su relación era contagiosa. Se notaba que se querían de verdad, que se admiraban y se apoyaban mutuamente. Esta pasión inspiraba a sus fans y les hacía creer en el amor verdadero. ****, el sentido del humor el sentido del humor de Ande y Kerem era otro factor importante. Se reían juntos, bromeaban y no se tomaban demasiado en serio. Esto hacía que su relación fuera divertida y entretenida, y que sus fans se sintieran identificados. ****, la elegancia tanto Ande como Kerem son personas elegantes y con estilo. Su buen gusto a la hora de vestir y su presencia en eventos públicos les convertían en una pareja atractiva y admirada. ****, el talento por supuesto, no podemos olvidar el talento de ambos como actores. Su capacidad para transmitir emociones en la pantalla y para conectar con el público era fundamental para el éxito de Love is in the Air y para el enamoramiento de los fans españoles. Y por último, hablemos un poco más de las expectativas de los fans españoles de cara al futuro. Además de la posible reconciliación y de la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo, hay otras cosas que les gustaría ver. Que sigan creciendo profesionalmente los fans españoles quieren que Ande y Kerem sigan creciendo como actores y que exploren nuevos papeles y proyectos que les permitan mostrar su talento. Que sean felices por encima de todo, los fans españoles quieren que Ande y Kerem sean felices, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Quieren que encuentren el amor verdadero y que tengan éxito en todo lo que hagan. Que sigan interactuando con sus fans los fans españoles valoran mucho la cercanía que Ande y Kerem han demostrado siempre con ellos. Quieren que sigan interactuando con ellos a través de las redes sociales y que les hagan sentir parte de su vida. Que sigan siendo auténticos lo más importante para los fans españoles es que Ande y Kerem sigan siendo auténticos y que no cambien por la fama o por la presión mediática. Quieren que sigan siendo las personas que conocen y admiran. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante bien las reacciones de los fans españoles ante Ande y Kerem. Es un tema que da para muchísimo más, pero creo que hemos tocado los puntos clave. En resumen, hemos visto cómo los fans españoles se enamoraron de Ande y Kerem gracias a su química en Love is in the Air, cómo celebraron su relación, cómo sufrieron su ruptura y cómo siguen apoyándolos en sus carreras individuales. Hemos visto cómo su cariño por ellos va más allá de la pantalla y cómo han construido una relación muy especial basada en el respeto y la admiración. Es una historia de amor y admiración que ha trascendido las pantallas y ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos españoles. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encanta hablar de estos temas y compartir mis opiniones con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis reflexiones. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la relación entre Ande y Kerem? ¿Cuál ha sido su momento favorito de la pareja? ¿Qué esperan del futuro para ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creciendo y a llegar a más personas. Su apoyo es fundamental para mí. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.